Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a lo que es esto, el podcast Actualízate del Cositiec. Pues bien, hoy tenemos una serie especial de 5 podcasts en la cual esta serie va a consistir principalmente en mitos, en estos animales que tienen mucha relación con estas fechas que es Día de Muertos o Halloween. Y pues para empezar con estos podcasts especiales tenemos a una invitada, el cual va a abrir estos podcasts, esta serie especial, en el cual pues me voy a dar la tarea de presentarla. Ella es la maestra en ciencias Karen Paulina Solís Catalán. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por haber iniciado con este tema que en lo personal, ya verán, a mí me gusta mucho. Sí, pues realmente que le gusta porque de alguna u otra forma pues la maestra tiene algunos estudios en el tema, en el cual pues el día de hoy vamos a hablar sobre arácnidos. Arácnidos. Esto es perfecto. Bueno, me voy a permitir hablar o leer un poquito de la semblanza de la maestra Karen Paulina. Pues ella estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias Químicas Biólogas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Posteriormente, ingresó a la maestría de Ciencias Biológicas en el Centro de Tlaxcala de Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con un diplomado en innovación tecnológica en la educación por la Universidad de Anáhuac y actualmente se encuentra en la especialidad de gestión pública para la inclusión y transparencia en la Universidad Virtual del Estado de Guerrero y en el doctorado, por supuesto, en ciencias de la educación de la Universidad Virtual de la UAM. Entonces, maestra, considero que pues ya no lo vamos a tener que decir así. Ahora va a ser, bueno, en un futuro no muy lejano, doctora. Todavía maestra. Bien, pues, maestra, háblanos un poquito antes de entrar ya en contexto en lo que es el podcast especial. ¿Qué más nos puede hablar de usted, maestra? Pues bueno, a grandes rasgos, actualmente pues estoy aquí colaborando activamente también junto con el Consejo de Ciencia. Sin embargo, en la parte de investigación, pues me dedico, me gusta trabajar con lo que son arácnidos de importancia médica principalmente, que ahorita vamos a adentrarnos un poquito en el tema de muchas cosas que pues muchas veces por miedo, por desinformación, pues desconocemos de estos animales. Entonces, actualmente pues me dedico a trabajar con educación ambiental para pues generarles una imagen un poco más amable a Sí. estos animalitos. Ok, perfecto. Pues sí, es lo que estábamos comentando al principio, que pues la maestra se especializó y pues nos queda claro muchísimo que aquí los compañeros pues siempre que encontramos una araña, pues ¿quién es la persona indicada? Pues la maestra Paulina. Bien, maestra, pues de nuevo agradecerle por estar en esta serie especial del podcast, Actualízate. Y bien, pues tenemos muchas preguntas y muchos mitos nos dimos a la tarea de aquí con los chicos del servicio dual de Cebetis, en el cual pues ellos realizaron unas ciertas preguntas para usted. Ahora sí que creo que a lo mejor no se lo esperaba, pero bueno, y también algunos mitos que por supuesto usted, como es la experta, pues nos va a decir qué hay con esto, ¿no? Pues bien, maestra, a ver, las preguntas, porque vamos a ver qué nos encontramos de nuevo aquí. Bueno, primera pregunta, maestra. ¿Cuál es la diferencia principal entre un arácnido y un insecto? Porque a veces, pues a lo mejor las personas que no estamos muy adentrados en este tema, pues decimos, no, pues es una araña o es un arácnido o puede ser un insecto. Pero a ver, maestra, ¿qué diferencia hay entre un arácnido y un insecto? Bueno, principalmente o biológicamente hablando, son grupos completamente diferentes. Uh-huh. En el caso de los insectos, si nosotros hacemos memoria de todos los que conocemos, la mayoría tiene alas. Entonces, un diferencial entre estos dos es que los insectos vuelan, algunos, ¿no? Sí. Algunos pues no van a tener esta capacidad, aunque sí van a tener la estructura de las alas. Podemos identificarlos, por ejemplo, entre los arácnidos y los insectos. Si somos curiosos, no tenemos por aquí tenemos por los arácnidos, pero no tenemos insectos. Pero si nos hacemos curiosos, por ejemplo, pensemos en una hormiga. La hormiga está dividida en 3 partes, que es su cabeza, una parte que es el tórax y el abdomen. Entonces vamos a tener 3 partes. En el caso de los arácnidos van a ser 2, que es cabeza y abdomen. Y pues la diferencia es el número de patas. Los insectos van a tener 3 pares, o sea, 6 patas, y los arácnidos van a tener, por lo regular, 4 pares de patas, no 8 patas. Y pues podemos empezar a enlistar, por ejemplo, los ojos, la forma de los ojos
vuelvo a lo mejor a su memoria, no tenemos ahorita una imagen, pero vuelvo a su memoria. Por ejemplo, los ojos de las moscas son como si fueran pequeños cristalitos y en el caso de las arañas se les llama ojos simples porque solamente es la estructura del ojo. Entonces son de visión más limitada en comparación con los insectos. Y estas serían como de las características más significativas de poder distinguir cuando se trata de un arácnido y de cuando se trata de un insecto. Ah, perfecto, ok, pues ahora sí que, pues sí, sí está bien explicado, pero a ver, usted comentó y estaba conforme a la pregunta, es que nosotros somos de cada respuesta, nos encontramos 1000 preguntas, ¿no? Entonces Sí. esto nunca se puede acabar, pero hizo el comentario de que estas arañas tienen la visión muy limitada porque son ojos simples. Entonces yo genero una pregunta, ahora sí que ahorita tendremos las demás, pero entonces, ¿qué otros medios tienen ahora sí que biológicamente las arañas para detectar presas? Porque quedamos de acuerdo que aunque también lo vemos en la vida real, lo vimos en la tele, en internet, que son cazadoras que nada más brincan, pero ¿qué otros medios si no es la vista? ¿Qué otros medios tienen las arañas para poder hacer esta caza o estos alimentos? Ok, bueno, ya refiriéndonos más a la parte estructural de las arañas, en el mundo arácnido, por así mencionarlo, existen, en este caso las arañas, que van a tener mecanorreceptores en las patas. Si algún día no les dan miedo y se hacen curiosos de revisar las patitas de las arañas, van a ver que tienen muchos pelitos o muchas vellosidades. Algunas muy delgaditas, algunas un poquito más gruesas, de diferentes tamaños. Entonces, estos mecanorreceptores les ayudan a ellos a detectar vibraciones. Entonces, esas vibraciones ellas las van a detectar para poder cazar a sus presas. En el caso de las que están solamente rastreando, ¿no? De las que de repente vemos que andan en el piso, que no las encontramos. Pero tenemos otras que van a tejer sus redes. Ahorita, de hecho, es la temporada de estas arañas súper grandotas que vamos a ver en la carretera, que a veces hay una tela enorme. Bueno, esa es su forma de ellas para poder captar su alimento, pues es la tela, ¿no? Es la estructura que ellos diseñan a una especie de, como de sábana para poder captar todos los insectos, el alimento. Incluso hay reportes, hay notas científicas en donde han llegado a encontrar justamente con esa especie, que es Trichonephylla clavipes, pequeños colibríes atorados pues en lo que es la tela y pues sirven como alimento para estas arañas. Entonces, digamos que esos son los dos mecanismos. Ellas ocupan mucho la parte de vibraciones porque todos estos pelitos tienen estas terminales nerviosas que les ayudan a ellos. Ahora ya entiendo un poquito mejor la película de Spider-Man, cuando hace su red y todo, entonces, ok, ya voy entendiendo un poquito más las películas. Bien, pues ahora, bueno, la segunda pregunta, porque ahorita tenemos un partito, porque estos de las arañas, pues para mí sí es como son muy impresionantes, pero sí da miedo, ¿no? Pero bueno, a ver, la siguiente pregunta, maestra, ¿cuál es el arácnido más venenoso conocido? Híjole, el arácnido más venenoso. Bueno, recordemos que las arañas forman parte del grupo de los arácnidos. Dentro de los arácnidos vamos a encontrar arañas, escorpiones. Ok, no solamente son arañas. 9 órdenes más. Algunos otros llamados pseudoescorpiones que son muy pequeñitos, que también tienen veneno, pero no son tan peligrosos para el humano porque son muy pequeñitos. Y opiliones, estos que les llaman, en algunos lugares les llaman pelo de sobaco, se oye feo, pero así les llaman, que a veces está la pared súper negra, uno los mueve y salen corriendo. Esos entran dentro del mundo de los arácnidos. Y algunos otros que no son muy conocidos. Entonces, tenemos 9 órdenes. De esos 9 órdenes, yo consideraría que tenemos 2 representantes que pueden ser o son muy peligrosos, que son los alacranes y las arañas, pero no todas las especies. En el caso de los alacranes, hay solo una familia que nosotros la tenemos presente aquí en el estado, que es Centruroides, un género que es Centruroides, que está considerado de importancia médica. Y por ahí anda uno hacia Jalisco, que es el género chaneque, que es muy chiquitito, que no cumple con la característica de que los güeritos son más peligrosos que los morenitos. Sí. Entonces, ese es muy, muy oscuro y es de todos los alacranes que tenemos en México, uno de los más peligrosos. Y en el caso de las arañas, son 2 géneros, que son las arañas viudas negras, que son esas que vemos con el relojito de arena, y las violinistas.
En general serían esos, pues esos 3, 4 géneros los que yo consideraría que son los más peligrosos Sí. en México, porque a nivel mundial Ok. pues hay otras especies, ¿no? En Australia, que Australia es el país que tiene el mayor número de especies raras, pero también el mayor número de especies venenosas. Entonces, allí en Australia hay 2 arañas más que son de las más peligrosas. Ok. Pues ahorita hizo el comentario que a lo mejor fue la respuesta de la pregunta anterior, que le llamamos arácnidos, pero no precisamente son arañas. Entonces, Exacto. con que tenga 4 pares de patas, se le considera y otras características, Sí, que por tenga supuesto. otras características, aparato bucal, Ok. entre otras cosas, pero sí, arácnidos, las arañas entran dentro de los arácnidos junto con un Ok. número mayor de organismos. Perfecto. Ahora entonces, bueno, en cuestión de los venenosos que había comentado, vamos a especificar las arañas. Son este tipo, son las violinistas y la viuda Las viudas negra. negras, ajá. Ok, perfecto. Bueno, a ver, porque no queremos extender un poquito más de lo debido este podcast, Podcast. porque la verdad, o a lo mejor ahí en casita nos van a decir, no, pues oye, tengo una curiosidad. Esperemos que las preguntas que tenemos aquí, pues sean parte de y podamos contestarlas, pero de igual forma pueden escribirlos aquí en los comentarios y con mucho gusto los vamos a contestar. Bueno, no nosotros, sino que se lo vamos a mandar a la maestra, porque pues, Con ella es la gusto. experta. Bien, maestra, pues a ver, ¿cuál es el cuál es el tiempo de vida estimado de las arañas? Híjole, respuesta de biólogo. Depende de la especie. Ok, Es un chiste local entre los biólogos, depende de la especie, porque evidentemente pues, cada especie es completamente diferente. sí. No tenemos un tiempo estimado a menos que las veamos nacer en laboratorio, en cautiverio. Ujú. Y es muy complicado. Realmente poder reproducirlas en cautiverio solamente se ha logrado con algunas tarántulas y se ha encontrado que en cautiverio pueden llegar a vivir hasta 10, 20, 30 años. En vida libre no lo podemos saber. Desafortunadamente o afortunadamente, depende del lado que lo queremos ver, son animales que no crecen como nosotros. Ujú. Entonces, cada cierto tiempo mudan de piel. Sí, claro. Entonces, toda esa el hecho de que muden hace un poco dificultoso, por así decirlo, que podamos hacer marcajes, como por ejemplo como se pueden hacer con mamíferos, que se coloca un chip y entonces podemos ver todo el progreso. Ok. Sí, De sí, hecho, hay sí. ejemplos con aves, ¿no? Que más adelante a lo mejor lo van a revisar, ¿no? En donde les ponen un chip y pueden ver toda su vida, su migración, todo lo que hicieron. Ok. Con arácnidos es diferente y es complicado porque si ponemos un chip o una marca, o al momento de la muda se puede perder, Sí, entonces sí, perdemos sí. toda la información. Entonces, no hay un número exacto, pero la literatura marca, dependiendo de alguna especie, que pueden ser desde 10, 20 hasta 30 años, dependiendo de los cuidados que se les den en cautiverio. Ok. En vida libre, pues probablemente pueden ser más. Sin embargo, no ha habido un estudio, y ese es ahí quien quiera entrar a esa parte de la investigación, Ujú. que lleve el control de una población en vida libre. Digo, lo Ok. más fácil de monitorear serían tarántulas y aún así es complicado. Sí, es complicado porque las tarántulas también hacen el cambio, ¿no? Hacen la muda. Sí, Ok. sí, sí. Bueno, sí, eso fíjense que no, yo no lo sabía. A lo mejor me imaginaba que a lo mejor podría ser con un chip, pero ya lo que usted comentó, pues sí. Sí, Es sí, complicado, es muy sí. dificultoso el asunto de llevar el registro. Miren, yo no sabía, hay muchos datos que en este podcast yo siempre estoy aprendiendo. Cada podcast aprendo algo nuevo, entonces eso es lo interesante de estas Sí, incluso actividades. ahorita con las nuevas tecnologías a lo mejor podemos encontrar una estrategia Ujú. para poder hacer este monitoreo. Claro. Pero repito, sería revisar pues los nidos, inmediatamente que eclosionan, ir y marcarlas. Ujú. O sea, sí es complicado. Lo que yo he trabajado y he visto en cautiverio, sí las hemos llegado a tener en hasta 3 años, ¿no? Que las hemos recibido desde la eclosión. 3, 10, 20 pueden llegar a estar Ok, ahí. pues son muchos años. Yo consideré que las arañas, no sé, a lo mejor como cualquier insecto, ¿no? Pueden ser hasta meses, incluso 1 o 2 años, pero no Sí, pensé que en fuera cautiverio sí hay tanto reportes, tiempo. tenemos colegas que trabajan con tarántulas y Ujú. que han tenido tarántulas desde pequeñas y sí, en cautiverio. En vida libre, pues recordemos que hay depredadores, hay fenómenos naturales que pueden llegar a afectar Sí, y claro, pues sí, eso sí, sí, sí. limita la vida de un organismo Sí, ahora en sí que vida la libre. naturaleza es impredecible y pues hay muchas Sí, sí, condiciones que sí. no.
Y algo curioso es que comúnmente las que viven más tiempo son las hembras. Los machos sí son de vida muy corta. ¿Pero por qué? Eso es Eh, también a lo mejor una pregunta una de niño pregunta que de se ahí. me genera. Bueno, en el caso de las hembras, una por el tamaño. Hay dimorfismo sexual, se le denomina dimorfismo sexual cuando hay una diferencia significativa entre hembras y machos. En el caso de los machos, su tamaño es más pequeño, son más errantes. Se les dice que son más errantes porque salen más en busca de la hembra, en busca de varias Ok, cosas. ok, Entonces ok. tienen como una temporalidad. Entonces en la temporada de reproducción, pues ellos son los que salen, buscan a la hembra, hacen todo el ritual y muchas veces, a pesar de que a la viuda negra se le dice viuda negra porque muchos dicen que se come al macho, realmente esto sucede con muchas especies, Sí. porque la hembra tiene que generar energía y tiene que guardar energía para poder poner a las crías. Entonces muchas veces lo que pasa en la reproducción es que el macho lleva regalos nupciales, se le llama, que lleva algún insecto o algo a la hembra como para enamorarla. Pero si no pasa eso, muchas veces la hembra sí logra cachar al macho y pues le sirve de botana y le sirve de energía y de reserva. Entonces, sí se ha visto que los machos cumplen su función de reproducirse y 1, 2, 3 días y se adiós, acabó. ¿no? Entonces, tienen ese ciclo de vida un poquito más corto. Y las Qué hembras triste. todavía tienen un camino que recorrer, porque algo curioso, otra de las curiosidades de las arañas, es que ellas pueden guardar ese esperma y esperar a que las condiciones del clima sea el apto para poder generarlos a las crías. Entonces, pues tienen todavía un buen camino por recorrer. Entonces, pues sí se ha visto que las hembras pueden durar un poquito más en comparación con los machos, ya sea por esta situación que lleguen a ser comidos por las hembras o porque definitivamente pues ya se acabó su ciclo. Qué triste, ¿no? Para las arañas macho, como también para nosotros como los humanos, a veces sufrimos condiciones especiales. Es una pequeña bromita. Pues bien, fíjate, no sabía, ¿eh? Yo sí tenía entendido a lo mejor por cuestiones de documentales, ahorita que está muy de moda TikTok. La única especie que no estoy enfocado, por supuesto, a la parte de biología, que sí pasa esto, que la hembra pues consume, bueno, se alimenta del macho, es de la mantis, ¿no? La Sí, mantis la es de mantis las más famosas. religiosa. Sí, sí, sí. Pero también Interesante. en arácnidos en general puede pasar, ¿no? Desconozco si en otros grupos pueda pasar, pero al menos en la parte de arácnidos sí suele Ok. pasar esto. Pues muy interesante, muy, muy interesante, ¿no? Este podcast, este especial, yo Muchas preguntas. estoy de acuerdo que nos vamos a divertir y por supuesto nos vamos a sorprender porque pues ahorita yo llevo uno que otro ya concepto que pues no sabía. Pues ahora sí que se va para el conocimiento de un futuro. Pues bien, maestra, otra preguntita. Sí, de alguna otra forma nosotros tenemos mucha curiosidad de cómo saben las arañas, ya vienen programadas, a lo mejor hubo un alien que las programó de cómo hacer las cosas, pero ¿cómo hacen las telarañas? Porque vemos que hacen una aquí, otra acá, con un diseño en específico, etcétera, pero a veces vemos como rombos, como hexágonos, o sea, yo me los he quedado viendo, sí, a lo mejor no como un estudio, pero sí me da mucha curiosidad. ¿Cómo saben o cómo es que crean esta telaraña? Bien. Sí, la verdad es que, la verdad, por eso para mí son el mejor grupo que puede existir porque es muy sorprendente cómo saben qué formas son y cómo las Claro. tienen que hacer. O sea, ese es el instinto que ellas tienen. ¿En qué se basan? En corrientes de aire. Las arañas que son tejedoras se les llama errantes y tejedoras. Errantes a las que vamos a encontrar abajo, no porque no segreguen tela, todas tienen glándulas de seda, pero a las tejedoras, pues por su nombre lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Uno, de las corrientes de aire, ¿sí? Por ejemplo, ellas saben hacia dónde corre el viento, de manera que al momento que lanzan los hilos tensores, si ustedes se hacen curiosos, siempre vean alrededor de la tela más grande, siempre va a tener unos hilos tensores. Bueno, Sí. tal cual como Spider-Man. Cuando Spider-Man gira, saca la tela, es un hilo tensor que él tiene para poderse mover. Entonces a veces son 4, a veces son 6, a veces son más. Esos hilos tensores los anclan a las zonas en donde ellas consideran seguras. Entonces, tratan de ponerse cerca de corrientes de aire porque eso va a hacer que inmediatamente llegue alimento hacia su tela. Entonces Ok, pueda correr automáticamente, sin trabajar. automáticamente. Y pues obviamente, si ven, son como caladas.
a modo que el viento no rompa la tela. Si nosotros ponemos una malla o algo y no Como tiene... la lona de los espectaculares. Exactamente. Hay que lo hacer, rompen. exactamente. De hecho, muchas de las cosas que nosotros hacemos cotidianamente están basadas en cuestiones que hacen los animales. Entonces, no es raro que hayamos descubierto que se tenía que hacer ese orificio en las lonas para que el aire pudiera pasar, porque las arañas ya lo hacen por instinto. O sea, el poder poner estas redes de esa manera para que las corrientes de aire puedan pasar. Entonces, ellas se basan mucho en las corrientes de aire, en la temperatura. Ese es como su punto de referencia. Y pues por eso salen algunas de ellas. Por ahí igual lo pueden buscar o por ahí a ver si producción de repente puede poner una imagen. Hay otras, hay una especie pues muy llamativa su tela, que es la araña tigre, se le llama, que al momento que hace la tela, hace una especie de camuflaje. De manera, esta es una especie que tiene rayas. Entonces, hace un camuflaje en su tela de manera que hace como una X, en donde ella está en medio y de esa manera no ven a la araña. Si pasa un ave, si pasa algún depredador, no la va a ver y se queda como camuflaje. Entonces, les sirve para estar cazando también. Por ahí les vamos a poner una fotito si podemos, abajo. Aquí Abajo aquí. o aquí donde No sé dónde el equipo lo va a colocar, pero ahí lo va a poner, por acá, lo voy a poner, para que vean lo curioso para mí eso es como muy curioso porque o sea, es como pensar, ¿cómo sabe que se tiene que camuflajear? claro, sí, Para sí, que sí. no se la puedan depredar. Entonces, por eso hay una conferencia y un libro incluso que se llama El maravilloso mundo de los arácnidos, porque la verdad es muy sorprendente cómo instintivamente ellos pueden generar este tipo de cosas. Sí, porque no es como nosotros, ¿no? Como los humanos que se supone que somos la criatura o el ser más inteligente del planeta, ¿no? Porque hay cuestiones que hacen los animales que sí, como lo comentó usted. Por ejemplo, yo también tengo mucho duda que no es su área, por supuesto, pero las abejas, ¿no? Que cómo Sí. saben que es un hexágono. ¿Por qué propósito tienen con hacer estas figuras geométricas, ¿no? Entonces, pues ya, creo que de una de esas dudas que me quedó lo de las espectaculares, pues ya no sabíamos por inercia, pero no sabía precisamente por qué este diseño de De las hecho, los telarañas. puentes ahorita pues ya son más estructurados, pero anteriormente los tirantes de los puentes, por ejemplo, el de Mezcala, estos tirantes que tiran, Ajá. o sea, yo pensaría que es inspiración de estos hilos tensores que ellas generan, Ok. porque esos hilos tensores le ayudan a tener estabilidad a la red. Sí. Entonces, hace mucho tiempo salió un artículo que seguramente ahorita debería estar actualizado en esta información, en donde sometían a las arañas tejedoras a diversos insecticidas, algunas drogas, y había o sea, cambiaba completamente la tela, ya no estaba bien estructurada, o sea, entonces hacemos referencia a que también se basan en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, si dentro del ambiente hay algún químico que les está provocando alguna alteración dentro de su organismo, pues también va a alterar la forma de la tela y por ende también cómo se alimentan. Entonces es interesante probar cómo muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo o que de repente empezamos a generar puede afectar a los animales de una manera que creeríamos que no, pero sí les afecta. Entonces, este artículo muy bueno, ojalá lo podamos rescatar, también por ahí se los vamos a poner, Sí, en donde claro incluso que estaban sí. las imágenes de estas tejedoras y cómo con varias sustancias tejían de manera diferente su tela. Entonces es interesante saber ahorita cómo el perfume a lo mejor o el insecticida o el repelente Todos que los nosotros productos que ocupamos ocupamos, sí, claro. pudiera afectarles de una manera significativa a estas poblaciones. Ok. Eso es muy, muy interesante, ¿eh? Y pensamos que nada más era un bichito. No, son sorprendentes. Sí, ok. Pues bien, yo creo que aquí vamos a juntar dos preguntas. Ahora, bueno, ¿qué arácnido es más famoso por tejer telas muy resistentes? Y pues precisamente, ¿qué tipo de arácnido es este? Yo creería que el arácnido o la araña más famosa es la viuda negra, porque en alguna de las tantas películas de Spider-Man sale una de ellas y como que es la que más se nos viene a la mente cuando hablamos de arañas. Tal vez por las películas también las tarántulas, porque arañas y tarántulas son diferentes, son arañas pero son diferentes. Entonces yo creo que los más famosos serían estos, las arañas, porque que yo he visto que en películas casi siempre ocupan más
más esta imagen de las Sí. arañas y pues se fue más emblemático con Spider-Man. Y lo asociamos más a la Viuda Negra. En alguna de esas de las películas, no recuerdo si es la 1 o Sí. la 3, en Ujú. donde sale la Viuda Negra y desde ahí creo que se volvió popular y ha sido de las más populares. Ok. Y sí tiene una telaraña muy resistente, aunque no la vemos como las demás, Ujú. que son resistentes. Si en algún momento, ahí sí no se hagan curiosos porque puede suceder un accidente, pero la telaraña que genera la Viuda Negra es como si fuera un capullo de una oruga. Y es muy dura, que cuando uno la agarra hasta truena. Se hace un sonido como si estuviera tronando, porque es muy Ujú. resistente, es muy dura. Entonces incluso cuando nosotros tenemos arañas en algún sitio, no sé, debajo de una silla o algo, y llegamos a agarrar la silla y ahí está la araña en su telaraña, pues difícilmente nos va a morder porque pues todavía tiene un grosor Ujú. pues su casa que ellos realizan. Entonces, para mí sería esa. Ok, perfecto. Bien, aquí hay otra pregunta que creo que sí es muy curiosa, pero maestra, ¿qué importancia tiene todas estas arañas? Porque ya nos comentó que sobre su telaraña pues obtiene su alimento, ¿no? Pero usted, ¿qué considera que cuál es la importancia de los arácnidos en el ecosistema? Porque a veces, pues lamentablemente muchas familias yo veo que ven una araña y que dice, mátala. Nos va a morder. Es Exactamente, venenosa. o es peligrosa, o es de mal agüero, que es lo Sí. que vamos a hablar más adelante, ¿no? Sobre los mitos. Pero, ¿usted qué considera? ¿Qué importancia tienen los arácnidos en el ecosistema? Y, por supuesto, ¿qué recomendaciones nos puede hacer para cuando vemos una araña, ya sea en casa, en el patio, etcétera? Muy bien. Bueno, vamos a empezar bueno, que lo vamos a ver más adelante, pero tomar en cuenta que todas las arañas tienen veneno, Ujú. que es una ¿Todas, de todas, las, absolutamente todas? todas a excepción de una familia que es la Ulobóride, todas tienen veneno. Producción, Producción, por acá vamos a la poner imagen otra. porque ahora sé que yo estoy... Ulobóride, o si no lo googlean y le ponen familia Ulobóride, Sí, porque Uloboridae. la maestra puede decir una especie, pero pues yo no Sí, tengo ni idea y creo que sí. tampoco ustedes, ¿no? Entonces, igual si pueden colocar la imagen estaría Como por aquí. exactamente. Bueno, esta es la única que no tiene veneno. Entonces, tienen otros aditamentos que les ayudan a rasgar a ¿Cuál es? las presas. Muchas veces lo que es que tienen en las patas, se les llama tarsos, tienen unas pequeñas uñas. Entonces, con esas uñas lo que hacen pues es desgarrar a la presa o los quelíceros tienen un número mayor de dientes, tienen como más herramientas que les sirven para desgarrarlos. En el caso del resto de las familias, que ahorita se me va el número de familias que tenemos, pero alrededor andan más de 150 familias a nivel mundial, sí tienen veneno, pero el veneno les sirve solamente en función a su presa, o sea, no todas son peligrosas para nosotros. El veneno es una herramienta que ellas utilizan justamente para cazar a sus presas y para alimentarse. Acordémonos que como no tienen dientes, no pueden masticar. Entonces el veneno cumple la función de inmovilizar. Empieza un proceso de predigestión porque el veneno es una proteína Ok. y empieza a succionar. Si ustedes son curiosos, vayan a las telarañas de su casa y vean cómo se encuentran las presas que se comen. Está el cuerpo completito. No lo deshacen justamente porque solo succionan. Entonces, volviendo a esa premisa, No sabía, no sabía. volvemos a casa. Todo lo que son mosquitos, moscas, pues son especies plaga, por así decirlo, para nosotros los humanos, que las arañas se alimentan de ellos. Ujú, Entonces, claro. una de sus principales importancias biológicas, pues es la de ser depredadores. Ellos dentro de la cadena están como depredadores y entonces sirven para depredar a aquellas especies y para controlar aquellas especies de insectos plaga. En la agricultura, por ejemplo, hace mucho tiempo en Chiapas tenían un proyecto de control biológico en el café con arañas. Lo que hacían era que controlaban o ellos investigaban que controlaban, por ejemplo, a la mosca de la fruta, que era una de las plagas que tenían mucho por allá. Entonces, se ha visto que donde hay estabilidad de las poblaciones de arañas, hay una reducción de plagas en las En los zonas cultivos, agrícolas, en los sí. cultivos. Entonces, eso se debe a que ya no utilizan pesticidas Claro. invasivos, ¿no? Entonces,
mantener esa armonía hace que se lleve pues todo el proceso, ¿no? Entonces las arañas tienen principalmente esta su importancia para nosotros y para el medio ambiente, pero también son presas, o sea, no solamente son depredadores, también son presas, porque sirven de alimento para otros organismos, para aves, para lagartijas. Entonces, dentro de esta cadena alimenticia, a veces decimos, ¿no? Ay, es una araña que va a pasar, ¿no? Pero de una en una podemos ir acabando con estas poblaciones. Y esto pues puede generar un desequilibrio. Entonces, acuérdense de la cadena alimenticia de preescolar, que si quitamos un eslabón, se reproduce más otro y otro se queda sin alimento. Entonces, sí, lo mismo pasa. Sí. Entonces, ese es el rol funcional de las arañas. Justamente son depredadoras de especies plaga. Si nosotros en la casa las tenemos, vamos a notar que todo el tiempo están alimentándose, buscando mosquitas, buscando moscos, y pues ese es el control biológico que nos generan a nosotros. Y pues sirven de alimento para otras especies, ¿no? Por ejemplo, los escorpiones vemos en casa, a veces son las lagartijitas que vemos en la casa, los que van y ¡fum!, se la comen. Entonces sirven de alimento para otras especies, ¿no? Las tarántulas, por ejemplo, comen ratones, de repente los ratoncitos ahí que vemos en la casa, y si tienes por ahí una tarántula en tu casa, vas a tener un control porque va a estar teniendo alimento, va a estar comiendo. Entonces, nos pueden ayudar en ese. Al fin de cuentas, es más un miedo, ¿no? Es un miedo que impulsa a que las matemos como tal, porque realmente no conocemos sus beneficios, porque sí, es cierto que muchas personas no conocen esa parte de los arácnidos, especialmente de las arañas, en donde pues ven una y que dicen, no, pues mátala, o ¿para qué la vas a tener? No, o estás loco de que la agarraste en un vasito y la sacaste al patio. Entonces, sí, es esa falta de información, considero yo, lo que nos comentó ahorita la maestra, de la cual tenemos que entender y comprender sobre la importancia de estas arañas. Sí, son miedos. Yo siempre he dicho que nosotros no nacemos con miedo, y está comprobado científicamente que nosotros no nacemos con miedo. El miedo nos los infunden conforme vamos rodeándonos, sí, ¿no? Entonces, es bien seguro que si en tu casa tienen esta fobia marcada desde mucho tiempo antes, obviamente tú la vas a seguir. Entonces, mientras esto siga culturalmente, pues va a seguir la fobia, ¿no? Y pues para la gente, todas las arañas que están en su casa son peligrosas, y la verdad es que no es así. Para titularme yo de la licenciatura hice una investigación con arañas en casa. Y de todas las que encontramos, solamente de las más de 600, voy a poner un número, ¿no? Más de 1,300 arañas que colectamos, solamente 5 fueron realmente de importancia médica. Y estoy hablando que mostramos más de 6 casas. Entonces, imagínate la proporción de arañas de importancia médica que vas a tener en tu casa. Puedes llegar a tenerlas o no puedes llegar a tenerlas, ¿no? Entonces, todas esas arañas comunes que vemos en la casa, pues no nos afectan, al contrario, nos apoyan y nos ayudan en controlar biológicamente. Pero pues no vamos a descartar a las que sí son de importancia médica, pero también cumplen esa función. Pero es que para eso sí es bien importante a lo mejor que conozcamos, ¿no? Que conozcamos por lo menos visualmente cuáles son las arañas de importancia médica, que son las venenosas y las cuales no. Porque no puedes ver, después de este podcast no vas a decir, no, pues todas las arañas en mi casa todos les voy a hacer. Amigas. Claro, entonces no podemos hacer eso tampoco porque es una responsabilidad para la familia. Exacto. Entonces, estaría padre, maestra, que en una siguiente actividad pues usted nos mostrará o nos expusiera sobre estas arañas y pues mostrarnos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las más comunes aquí en Guerrero? Tanto las venenosas y como las que no. Claro que sí. Excelente. Pues maestra, pues creo que todas estas preguntas pues considero que sí nos están aportando mucha información, porque es lo que necesitamos a lo mejor aquí en Guerrero, de que nos vayamos exactamente conociendo, sí, conocer las distintas especies que de alguna otra forma en casa o en cualquier lugar las vemos y hacemos cosas que no debemos de hacer. Entonces, hay una preguntita que nos hacen, creo que ya me imagino quién la hizo, de aquí de los chicos. Maestra, ¿es cierto que sí podemos columpiar un elefante con la telaraña de una araña? Pues parecería broma, pero probablemente sí. ¿Ah, sí? Se ha comprobado que la tela de araña es muy, muy resistente. Sí. Al inicio les comentaba yo que se ha encontrado aves pegadas dentro de... Sí. Por ahí también en la red
ese sí no la vamos a poner porque luego no la encontramos, pero en la red también está una imagen en donde en una telaraña está una serpiente enredada de una viuda negra, se la comió. Entonces, ¿Toda la serpiente? sí, o sea, acuérdense que les había dicho que inocula el veneno y se empieza a degradar el animal por dentro y lo succiona, ¿no? Entonces se queda ahí. Entonces, sí es Órale. resistente, tal vez no un elefante, o quién sabe, porque sigue en estudio la telaraña. Claro, sí. Porque también es como una de las cosas sorprendentes es que la telaraña dentro de las glándulas de seda es completamente líquida. Y una vez que sale al exterior, se solidifica. Y empieza, tienen una especie de aditamento las arañas en sus patas, las patas traseras, que se llama cribelo, que es como si fueran cepillitos que les sirven para ir hilando esa tela, ¿no? Entonces, se está trabajando para hacer, por ejemplo, algunos hilos. Por ahí leí en algún momento que puede ser hasta más resistente Que o el igual acero, ¿no? de resistente que el acero. Entonces, Sí. yo creo que sí, en algún momento, si hacemos el experimento, podríamos ver No, cuántos, maestra, no lo diga porque cuántos aquí, elefantes sostiene una telaraña, ¿verdad? Pero sí, ¿cuántos? Yo nomás estoy soñando con uno, pero bueno. pero, o sea, sí está ese dato, ¿no? Sí, Faltan sí. todavía como que muchos estudios, la verdad es que faltan muchos estudios en arácnidos y en arañas en general, porque una es la parte biológica, pero también otra es la utilidad que se le puede dar, por ejemplo, a esta telaraña, ¿no? O cómo podemos generar materiales que sean similares a estas telas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, puede ser una opción. Puede ser, bueno, una posibilidad. Una posibilidad, no porque sé, más adelante lo Porque podremos sí comprobar. o sea, sí hemos sido a lo mejor testigos físicamente de que cuando pasamos, a lo mejor accidentalmente pasamos a traer una telaraña, pues sí sentimos que pues está algo resistente, y a pesar de que es un hilito muy delgado y pequeño y que lo vemos muy Sí. frágil, pues no, y hay que considerar, imaginarnos, ¿no? Que hemos visto telarañas en todas partes, en árboles principalmente. ¿Y por qué voy a esto? Cuando llueve mucho, corre a veces mucho aire. Entonces sopla este viento muy fuerte, por decirlo así, de alguna forma. Pero las telarañas al final de la tormenta, pues ahí están. Sí. Entonces hay que tener en consideración esta resistencia. Y sí, también a lo mejor regresamos a la película de Spider-Man, ¿no? Sí. Entonces, por algo a lo mejor colocaron esas escenas, que la del barco y la del tren. Entonces, por algo, no solamente porque sea ciencia ficción, sino que le están dando un realce a lo que ya es científicamente comprobado, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ahora, maestra, vamos con algo que a mí, pues sí se me hace muy interesante. No, obviamente, más que las preguntas, pero a lo mejor dices, ¿qué onda, no? Y ahorita con este especial de Halloween o Día de Muertos, que estamos ya próximos, ya estamos Sí. prácticamente a unos días. Entonces, vamos con los mitos. Los A ver, famosos mitos. maestra Paulina. A ver, el primero de los mitos nos dicen, igual lo estamos comentando, yo no los había leído porque ahora sí dimos la oportunidad que los Que chicos ellos lo hicieran. nos escribieran. Y a ver, ¿es cierto que cuando una araña tiene colores llamativos es venenosa? ¿O es un mito? Porque eso sí yo lo he escuchado, pero en las ranas. En el Amazonas, que mientras más los colores sean muchísimo más llamativos, pues es más peligroso su veneno, ¿no? Sí y no. A Ahí ver. voy. Ahora sí, otra vez la frase célebre de los biólogos, depende de la especie. Ok. Hablamos al principio que había dos géneros de importancia médica para México en arañas, que son las arañas violinistas y las arañas viudas negras. Entonces, las viudas negras sí tienen un color muy llamativo, que es este Sí. rojo encendido, y hay un montón de patrones de coloración con líneas rojas. Algunas solo tienen una mancha, otras tienen más de una, otras tienen varias rayas. Entonces son colores, un rojo muy brillante y muy bonito. Entonces eso es muy llamativa y sí es de importancia médica. Claro. Pero está el otro lado, que es las arañas violinistas. Son colores marrones muy opacos o marrones muy no tan llamativos, pero son muy venenosas. Okay. Siempre que me preguntan cuál prefiero que me pique, si la viuda negra o la violinista, yo digo que la violinista. Ninguna. ¿Pero por qué Digo, la viuda negra, perdón, la violinista okay. no. Pero a ver, ¿por qué? La viuda negra tiene un veneno que se le denomina neurotóxico. O sea, cuando nos pican, nos va a atacar el sistema nervioso y vamos a empezar a sentir casi efectos un poquito similares a los de la picadura de un alacrán, porque es más o menos similar.
Escalofríos, el movimiento de los ojos, sentir que no podemos pasar saliva, calambres, muchos calambres, ¿no? Pero es algo que es muy pasajero. Una vez que nos inyectan el antiveneno, se pasa. En el caso de las violinistas, es un veneno necrotóxico, que quiere decir que va a atacar a la célula y nos va a degradar tejido. Entonces, pues si me dan a elegir, pues yo prefiero la otra, ¿no? Porque es un rato, pasa rápido, pero el del otro lado es más progresivo porque no es inmediato. O sea, la lesión va a aparecer a lo mejor 5 horas después o un día después, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver la lesión, cómo va avanzando en la zona donde se haya picado. Y pues obviamente... Pero ya no hay vuelta atrás. O sea, si te pica una violinista, comentó. ¿Violinista? Sí. Ya no hay vuelta atrás. O sea, no hay medicamento para que digas, no, pues de alguna otra forma sí vi y aseguré que era una violinista. ¿Y hay medicamento o algo? ¿O sí hay? No hay vuelta para atrás. Para las dos hay. El detalle es que como es más progresivo, tardamos un poquito más en ir a recibir atención médica. Sí. En el caso de las viudas negras, pues como se siente inmediatamente, empiezas a sentir los efectos, pues es más fácil que te vayas a urgencias, te detectan con el diagnóstico y te ponen el faboterápico, se llama faboterápico. En el caso de las violinistas, pues ves una manchita y como buenos mexicanos es, está chiquito, mañana voy. O no pasa nada, una cremita, voy que me pongan alguna cremita, y ya cuando te das cuenta ya avanzó. Después de cierto tiempo, ya ahí en algún momento a lo mejor podemos hacer alguna interacción con los amigos médicos para que ellos nos digan, pero tengo entendido que después de cierto tiempo, después de ciertos días, ya no es tan recomendable poner el faboterápico y se atiende de otra manera. Entonces, esa es la ventaja o la desventaja del otro lado. Okay. Que mucha gente que dice que ha sido mordida, dicen que no se siente, o sea, que no sientes nada, sino es hasta que te empiezas a sentir como el dolor o empiezas a ver ese cambio en la coloración de la piel, empiezas a ver como varios efectos y si acudes inmediatamente al médico, pues sí, hay oportunidad de ponerlo. Pero si somos de las personas que no vamos luego al médico hasta que ya nos sentimos bien mal, pues entonces sí puede pasar muchos días, ¿no? Entonces, entonces ¿es un sí o un no? Es un sí y un no, por eso les digo, depende de la especie. Pero en general, pues las arañas más llamativas no son de importancia médica, que son estas saltarinas que luego vemos que andan ahí. Son bien bonitas y son bien fotogénicas y son de colores muy llamativos y realmente no son de importancia médica. Entonces, pues... rectifico lo de que tiene que acompañarnos en otra, mostrarnos... Ahora sí con su fotografía. Fotos y traemos imágenes. Sí, porque, bueno, yo digo que las especies en vivo, tal vez no, porque yo sí soy bien coyón en cuestión del dolor, no tanto en que si me encuentro una araña no es que le tenga miedo, no, lo que pasa es que a veces exactamente, o sea, si no me hace nada, pues ahí la dejo, ¿no? Y yo considero que eso es lo ideal, que cualquier animal que pues hay que dejarlo tranquilo, de alguna otra forma, entonces... Así mejor, de lejitos, si la quieres ver y te da curiosidad, pues de lejitos. No sé, a lo mejor me equivoco, usted corríjame, pero para arriesgarme y así, no. Bueno. Mejor las dejamos ahí. Mejor. Bueno, otro mito que nos hacen llegar los chavos es, todas las arañas siempre atacan a los humanos. ¿Es cierto? ¿Es un mito? ¿Qué es? Es un mito. Las arañas no atacan. O sea, las arañas viven su vida y están haciendo... Realmente muchas veces decimos, es que vi una araña que se metió a mi casa. Si hacemos un poquito de recapitulación histórica evolutiva, nosotros, humanos, nos metimos a sus espacios. Porque sí. ellas están aquí desde hace mucho tiempo, incluso ellas evolucionaron, eran unos enormes animales, ¿no? Si nosotros nos vamos a imágenes de la evolución, todos los escorpiones, las arañas que existían anteriormente, eran enormes. Bajaron un poquito, mucho su tamaño, ¿no? Y siguen aquí, ellas han estado mucho tiempo, entonces... pues hasta hay fósiles, ¿no? Hay fósiles de arañas, todavía hay fósiles vivientes de algunos quelicerados, o sea, primos de los arácnidos. En Yucatán, por ejemplo, todavía podemos encontrar algunos animalitos por ahí llamados fósiles. Entonces, realmente no es, o sea, no ningún animal va con la intención de atacar, a menos que tú lo estés
Impulsando, motivando, ¿no? A lo mejor molestando, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Hay mucha gente de repente es chistoso, o sea, bueno, para mí es chistoso, ¿verdad? Pero para ellos no, porque se espantan. Pero de repente ven una araña y dicen, es que me fue siguiendo. O sea, se fue detrás de mí, no es cierto. O sea, la araña corrió pues para donde tenía que correr, pero sí. No es como que dicen, humano, te voy a perseguir hasta que yo te alcance. Y la verdad es que no. Ese es un mito completamente. Pues porque, no sé, si vemos una araña y se llega a mover a donde estoy, pues es porque por ahí le marcó su camino, pero no es como que nos vayan a perseguir. Entonces, no, ningún animal que sea venenoso en general tiene la intención de atacar al humano. Porque una, ya tenían mucho tiempo antes de que el humano estuviera aquí, y dos, son recursos que a ellos les sirven pues para sobrevivir en la naturaleza, como ya mencionábamos del veneno, que les sirve para alimentarse, para cazar a sus presas, pero no porque diseñaron el veneno para que los humanos sufrieran. Exactamente. Ok, bueno, igual ya me contestó también lo de los escorpiones, porque también otro de los mitos que comentaban es que los escorpiones pues persiguen a la gente para atacarle, entonces eso también es un mito, porque ya lo contestó sin que ahora sí yo hiciera la pregunta, me ganó, pero es exactamente lo mismo. Es lo mismo, no, ningún animal persigue porque sí. Somos humanos, no somos el centro del universo. Exacto, es un buen punto eso. Bueno, otro mito, maestra, nos comentan, dice, si ves una araña en casa, significa que hay muchas más o puede ocurrir algo malo que son de mal agüero. Bueno, el mal agüero es como decir, como no sé, algo malo va a pasar, ¿no? Sí. ¿Eso es cierto o es un mito? Fíjate que con arañas no lo había escuchado. Lo había escuchado con moscas, que cuando hay muchas moscas en tu casa son problemas, el mito. Pero la verdad es que no, o sea, sí, si encontramos una araña en nuestra casa, obviamente sí, a lo mejor podemos inferir que podemos tener 10, ¿no? Por cada una que veamos hay 10. ¿Dónde? Distribuidas en toda nuestra casa. Sí. Que son presagios, pues no, la verdad es que no lo podríamos tomar así, es un mito. Caso contrario de que son un mal presagio, hay por ahí una teoría o un mito de otras arañitas, de algunas que están cerca del río, que incluso le dicen arañas sol, arañas peso, que dicen que si te encuentras una es de buena suerte. Entonces, eso sí lo había escuchado, pero que eran de mala suerte no los había escuchado. Pero la verdad es que son mitos, o sea, las arañas van a estar ahí porque nosotros les generamos las condiciones. Acuérdense que pues si nosotros estamos en un lugar en donde tenemos condiciones de clima, condiciones de humedad, condiciones de alimento, y no tenemos que movernos ni dispersarnos, y ni siquiera vamos a tener depredadores tan en exceso como en la naturaleza, pues obviamente nos vamos a quedar ahí y no nos vamos a mover. Entonces nuestros hogares generan condiciones aptas tanto de temperatura, humedad y obviamente alimento, porque generamos basura, para que ellas estén ahí. Entonces es obvio que vamos a estar ahí. Por eso se recomienda que si tienes un jardín, que si tienes zonas de matorral al lado, pues se mantengan limpias para evitar que se siga generando este alimento que les sirva a ellas y que pues pueda empezar a abundar, ¿no? Entre más alimento haya, más se reproducen y pues obviamente tenemos más poblaciones. Ok, muy bien. Hicieron un punto muy chusco. Ahora sí que, pues, los chavos son los chavos, ¿verdad? Ya no me siento tan chavo, pero bueno. Es como Spider-Man. ¿Acaso las arañas nos dan poderes, sí o no? No. Bueno, a los que sabemos de arañas nos dan el superpoder de poder identificarlas, pero de ahí no. Y es algo bien curioso porque, de hecho, esta parte se llevó mucho a la realidad. Creo que fue en Brasil, que incluso fue noticia nacional o mundial. Internacional. O internacional, de unos niños que se dejaron picar por una viuda negra porque querían convertirse en Spider-Man. Evidentemente, el único poder que consiguieron fue el poder llegar al hospital porque no hubo otro poder, ¿no? Entonces, justamente este tipo de mitos en los niños y este tipo de películas, cuando no se les explica que evidentemente es ciencia ficción, puede generar esta parte, ¿no? De que ellos pues vayan hacia donde están estas especies y quieran generar estos poderes. Y la verdad es que pues no, es un mito. Así que no lo intenten en casa. El único poder que te va a generar, si te encuentres con una de importancia médica, es pues que puedas llegar al hospital unos 2-3 días.
Es el único. Ok. No, y a pesar de que sí es un punto medio chusco, que a lo mejor lógicamente pues sabemos la respuesta, pero sin embargo a veces hay muchos niños que ahora sí vamos a decir que esta era digital ya no es, precisamente por eso se llama, porque están muy, muy metidos en el mundo de la tablet, del celular, que a veces los papás permiten eso, ¿no? Sí, Entonces, se generan una idea equívoca, aunque tú digas, pero es que es ilógico que piensen eso, pero es que realmente sí hay niños que sí. consideran que la picadura de ciertos animales, como en este caso las arañas, pues te va a dar un cierto poder, te va a dar una cierta habilidad. Entonces, creo que también el propósito de estos podcasts es dar en verdad conocimientos científicamente comprobados que de alguna otra forma también recomendaciones, porque es bien importante esta situación de la vida tecnológica que vivimos ahora. Sí, ¿no? Y aparte también culturalmente pues tenemos muchas creencias y Sí. muchos mitos salen a raíz de estas creencias. Recuerdo mucho una plática que tuvimos en Tixla y que justamente fue de arañas de importancia médica y un señor que estaba ahí nos decía que antes no existían pues los fagoterápicos y no existía nada de esto. Entonces, que lo que hacían allá, que ese mito me causó mucho revuelo, que lo que hacían allá era que cuando alguien le picaba una viuda negra, todos se ponían a bailar alrededor de él y bailaban y eso les ayudaba a que el veneno ya no les hiciera efecto. Científicamente no hay ninguna correlación entre un baile y Sí, sí, sí. la fisiología del veneno, ¿no? Que todo lo que hace en el cuerpo. O sea, científicamente no hay. Biológicamente mi explicación sería, la araña, pues probablemente, como les dije, o lo ocupan para, para alimentarse, pues probablemente acababa de comer, la inoculación del veneno fue mínima, o incluso Ujú. no era ni siquiera una araña de importancia médica, ¿no? Que es lo que pasa mucho con los escorpiones. Que hay uno de los mitos es, soy muy resistente a los escorpiones que hasta se mueren. Y mucha gente jura, y jura y perjura, que son resistentes a las picadoras de escorpiones, porque no les hace nada y el escorpión se muere. Y la verdad es que no. Te tocó la suerte de que acababa de comer o de que incluso los mismos animales, es un gasto energético el generar Sí, estas mordeduras con veneno, ¿no? Entonces, pues sí, es como de si no te voy a comer, pues mejor no gasto mi veneno, ¿no? Entonces, pues es esta parte, son de como de los mitos que hay y pues que si tú lo analizas no tienen mucho sentido, ¿no? Pero sí, siguen siendo creencias al final sí, de claro. cuentas. Y mire, ahorita aprovechando, creo que estamos reciclando sus respuestas porque también hay muchos puntos que estamos tocando que también me está dando usted. Pero ahora, pues prácticamente es el último mito. Las arañas, mientras más grandes, son más peligrosas. ¿Mito o realidad? Mito. ¿Por qué? Porque el ejemplo más claro son las tarántulas. Las tarántulas son muy grandes y Ujú. la gente las ve y les espanta porque creen que son muy venenosas. Y la verdad es que sí, obviamente sí tienen veneno, pero es muy raro que una tarántula te muerda siquiera. Lo primero que va a hacer la tarántula es irse. Es O huir. sea, escucha ruido y se va. Y muchas veces si está en su madriguerita sale, escucha el ruido, sale, pero si no es algo que se pueda comer, se mete inmediatamente, ¿no? Entonces, son las más grandes, ¿no? Y las dos que yo les menciono son muy pequeñitas, ¿no? Son muy chiquititas. Algunas especies, por ejemplo, de la violinista, tenemos especies, una de las especies más chiquitas que yo recuerdo está en Hidalgo, pero aún así chiquitita, su veneno sigue siendo muy, muy potente, entonces es un mito completamente. Ujú. Las arañas más peligrosas son dos y son muy Son pequeñitas, muy, muy entonces pequeñitas. no, las arañas grandes pues son las tarántulas y no, o sea, incluso las que les mencionábamos que están en las telarañas, también lo dicen, es que son muy venenosas y la verdad es que no, no, o Entonces es sea, totalmente al revés. totalmente al revés, Entonces, totalmente falso. sí, 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 No sí, se sí. cumple con lo que dicen, no, las arañas grandes no son tan peligrosas. Aclaro, las tarántulas en México, porque Sí, fuera de claro. México sí hay tarántulas venenosas Y es otro tipo, ¿no? A y fin de son muy cuentas. grandes. Uno de los ejemplos muy grandes es la Goliath y también es una de las especies más venenosas de Ujú. tarántulas que existe, pero no está aquí en México. Entonces, aquí en México, o sea, sí se cumple eso es un mito. Ok, perfecto. Sí, Bien, maestra. Pues mire, ahora sí que este pequeño podcast, porque no fue tan pequeño,
Creo que la situación de las arañas es muy importante. Usted ahora sí que nos está comentando en otras ocasiones que esa importancia de preservar y saber cómo tratar a las arañas es muy importante porque no nada más es lo que comentábamos al principio. Entonces, toda esta situación de las arañas, si tienen alguna pregunta, igual yo Tómalo ofrezco ahí. tal. Si tienen alguna pregunta que a lo mejor la maestra no comentó, no hizo el punto, no lo realzamos, pues escríbanos aquí en los comentarios y con mucho gusto se lo vamos a hacer saber. Y pues al fin de cuentas, las arañas, ahora sí es una pregunta que yo hago. ¿Por qué Halloween? ¿Por qué las arañas? ¿Por qué vemos más arañas en esta temporada? Yo no entiendo. A veces digo, a ver, las arañas, como usted dijo, están en todos lados. Todo el Mientras más tiempo. alimento, pues más aparecen, más se reproducen, etcétera. Pero ¿por qué en Halloween? ¿Por qué en Día de Muertos vemos más arañas? A ver, hágame entender Esta eso. pregunta, ¿Y qué relación tiene? Porque a fin de cuentas, precisamente esta edición especial es para eso. parece. ¿Por qué las arañas las vemos más en esta temporada? Pues bueno, yo se lo atribuyo más que nada a la parte comercial y a la parte del cine. Las arañas están asociadas en la parte del cine a películas de terror. Ujú. En todas las películas de terror hay una araña, hay un escorpión, incluso hay por ahí una película, si no mal recuerdo, que se llamaba Las arañas asesinas o algo así, hace Creo que sí, mucho creo tiempo, que sí. que salían arañas gigantes. Entonces, de repente, este tipo de animales, ¿no? Entre las arañas, los murciélagos, se asocian mucho a estas cosas ocultas o estas cosas de terror justamente por el cine, porque realmente no es como la temporada que nosotros dijimos, es la temporada de arañas, Ujú, biológicamente las vamos a encontrar, no, ya están todo el tiempo, ¿no? Entonces, siento que es más cultural, las asociamos siempre a lo malo, a lo místico, más que nada en el Halloween. ujú. Creo que Día de Muertos no No mucho, es tanto, no así es es. tanto, Sí, sí, pero sí. sí en Halloween, el Halloween, ¿no? Que se atribuye a lo místico, a lo terrorífico. Entonces, es muy común encontrarlas, ¿no? Por aquí tenemos un ejemplo, un mito que generan aquí, lo vamos a tener, un mito que generan, por ejemplo, los comerciantes, ¿no? Un esqueleto de una araña, y la verdad es que las arañas no tienen esqueletos, las arañas son invertebrados, entonces, pues mucho de lo que encontramos realmente no está ni bien estructurado, ¿no? Entonces yo creo que es más comercial, más pues que viene de lo clásico del cine, de que es lo malo, de que son cosas malas, de que son malas, todo lo asociamos a esta parte mala. Creo que desde Ujú. aquí viene el porqué. Dentro de nuestra cultura creemos que estos animales son malos, cuando en realidad pues no lo son. Sí hay que tener cuidado, Sí, 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 obviamente. claro. En algunos estados más, nosotros afortunado o desafortunadamente somos un estado muy diverso y entre esa diversidad tenemos todo lo peligroso, todas las especies peligrosas, tanto de serpientes, de escorpiones, de arañas, las vamos a encontrar aquí, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, pero no hay que asociarlo, ¿no? A lo malo. Y se vienen muchos mitos, o sea, esta temporada que viene de Halloween, se vienen muchos mitos y hay muchas especies que sufren demasiado, ¿no? Entre las arañas, los escorpiones, los gatos negros, ¿no? Casualmente. También, exacto, exacto. Muchas especies que sufren y que tontamente son sacrificadas en estas fechas para muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene este miedo y de ahí viene el que se asocien con Halloween. Yo sufro mucho porque cada que quiero encontrar algo de arañas, siempre tengo que esperarme hasta estas fechas, ¿no? Porque si no, no encuentro absolutamente nada. Es muy complicado. Es muy Complicado. complicado, ¿no? Entonces, solamente en estas fechas hay todo lo que quieras, aretes, collares, anillos, cojines, todo es en estas fechas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo traemos culturalmente y comercialmente, Comercial, lo así es. asociamos a que estas son, ¿no? Si ahorita buscan todos los decoraciones de Halloween, de Día de Muertos, ahí van a estar implícitos todos estos animales que pues vamos a ir desmitificando en el Claro. transcurso de estos capítulos. Entonces, ahora sí que lo que me está comentando y lo que sí, efectivamente, a veces las películas o todo el contenido digital, pues sí están basado mucho en eso. Entonces, yo a lo mejor hago una relación de que como a lo mejor en estas fechas precisamente hay muchas películas, hay mucha información
mala, por supuesto, porque no siempre son buenas. El chiste es vender, Exacto. el chiste es la comercialización. Entonces, a lo mejor nuestro cerebro lo relaciona de que si vemos una araña, es que ya es la temporada Así. de arañas. Sí. Entonces, eso lo podemos también considerar como un mito. Sí, pero volvamos a lo mismo. Dependiendo de las especies, es que vamos a Claro. encontrar, ¿no? Si bien la temporada de lluvias en general es la Sí, temporada en donde todos los organismos proliferan un poquito más, sí, porque hay totalmente de disponibilidad acuerdo. de alimento, porque están las condiciones óptimas para reproducirse. A lo contrario que nos explicaban en primavera, ¿no? Que a veces nos decían en primavera es la época en la que todos los animales surgen y tal. La verdad es que no, ¿No? no, es en época de lluvias. Entonces, sí tiene una correlación biológica que podemos encontrar más organismos en esta temporada, sí, pero más que nada por la disponibilidad de alimentos, no porque sean porque vengan asociados con la Estos fecha eventos, ¿no? cultural, Sí, sí, sí. exactamente, sino por la parte climática. Claro, sí, Más que todo totalmente la de parte acuerdo. climática. Entonces, esta temporada que es septiembre, octubre y parte de noviembre, pues es Todavía sigue donde siendo están temporada de lluvias, entonces hay exactamente una, ¿cómo le podemos decir? una correlación Correlación biológica, entonces con entre todas el estas clima y especies. la presencia de estas especies. Eso sí, Ok, sí está sí, sí, documentado. sí, sí. Entonces, sí hay especies que vamos a encontrar más abundantes. Y sí, efectivamente, ahorita vamos a encontrar más abundantes arañas, principalmente pequeñitas, porque van naciendo, van generando esta nueva vida, pero no porque tenga que ver con algo malo, porque vaya a venir una catástrofe o porque vaya, no, Voy a realmente pasar no. algo en la familia. No, Así es. realmente no hay por qué asociarlo, al contrario, yo siempre he dicho que no podemos cuidar lo que no conocemos, entonces, pues si no conocemos bien qué son las arañas, cómo protegernos de ellos, ¿no? A veces la gente también se tira unas historias en redes sociales de, a mi tío tercero, segundo le picó una araña y entonces le destrozó toda la pierna, sí, pero ¿por qué no dices que tu tío tenía una condición médica, Ah, que no claro, acudió luego a sí. recibir atención médica? Principalmente la diabetes, ¿no? Que Exacto, es muy relacionada. que se puso un remedio casero antes de ir a recibir. O sea, no es la araña en sí, es todo lo que nosotros como humanos no hacemos a tiempo que provoca que haya este tipo de mitos o de mala fama hacia las especies, ¿no? Ok. Entonces, si tenemos las precauciones necesarias, por ejemplo, ahora que viene diciembre, pues es común encontrar también, eso no es un mito, sí es común que de repente hay casos de mordeduras de arañas, pero es porque todo el año tuvimos el pinito en la bodega y Oh, ya, entonces ya, ya. llegamos, sacamos todo, no nos fijamos, no prendemos la luz, no agarramos, como que llegamos muy confiados en que iban a estar. Y de Y repente como así está bien sucede. guardado, no pasa Exacto. nada. De repente ahí sucede que ya me picó el alacrán, ya me picó la araña, o me puse mi chamarra que no me había puesto en todo el año y resulta que lleva un alacrán o una araña. Sí, sí, Y sí, sí, obviamente sí. son los accidentes. Teniendo las precauciones debidas, podemos cohabitar con ellos perfectamente. Sin problemas. Pues bien, maestra, muchísimas gracias por habernos ofrecido, no, ¿qué ofrecido? Por haber compartido este espacio con nosotros y pues otra vez retomar el mismo comentario que hicimos al principio, que nos ayude con esas imágenes en una nueva actividad digital. Y pues bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias por haber estado otra vez aquí en otro podcast de Actualízate. Y acuérdense que esta es una versión especial de Día de Muertos Halloween. Ese es el primero de 5 podcasts que vamos a tener. Entonces, no se lo pierdan. Si no nos sigues en las redes sociales, síguenos aquí. Nosotros somos el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, que nosotros tenemos varias actividades, principalmente ahorita, pues tenemos estos podcasts. Ok, entonces, bien, sin más, muchísimas gracias, A maestra. ustedes y nos vemos en el siguiente Y nos capítulo. vemos en el siguiente capítulo de podcast.